Hola, bienvenidos a Visión Multipolar, su programa de análisis y opinión a la vanguardia internacional. Y quien les habla, Rosalba Lobue Antico. Hoy estaremos conversando y analizando sobre el iceberg del conflicto colombo-venezolano, primera parte. ¿Qué se esconde bajo el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo? Pero antes haremos un breve análisis y comentarios sobre los acontecimientos internacionales más relevantes de los últimos días. Este 5 de mayo, encuentro entre los cancilleres Jorge Arreaza y Sergei Lavrov en la Federación de Rusia. Lavrov y Pompeo se encuentran en Finlandia. No habrá intervención sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este 7 de mayo hubo un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra de las medidas aplicadas por los Estados Unidos en detrimento de Venezuela, Cuba e Irán. Y para finalizar, realmente un triunfo del pueblo de Panamá. Nace una esperanza con Nito Cortijo como presidente del país. Al regreso estaremos analizando el tema de hoy. El iceberg del conflicto colombo-venezolano, primera parte. ¿Qué se esconde bajo el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo? Con nuestro invitado, José Gregorio Bielma Mora. Pero antes les presentaremos una nueva sección, Conociendo sobre la diplomacia de paz. Un espacio para la construcción del conocimiento. Continuamos con Visión Multipolar y en este segmento estaremos desarrollando el tema de hoy, el iceberg del conflicto colombo-venezolano. ¿Qué se esconde bajo el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo? Y para analizar este importante tema, estaremos con nuestro invitado del día de hoy, José Gregorio Bielma Mora. No sin antes, quisiera mencionar que José Gregorio Bielma Mora es abogado, licenciado en Ciencias y Artes Militares, maestrante de la Maestría de Seguridad de la Nación del Alto Instituto de Altos Estudios y AESEN, pero también es doctorante en Seguridad y Desarrollo Integral de la UNEFAM. Además de ello, José Gregorio Bielma Mora, no solo por venir de una carrera revolucionaria junto con el comandante Hugo Chávez Frías, miembro del movimiento 4F, sino también ocupó distintas posiciones, las más memorativas, entre ellas sería al frente del CENIAT, donde dirigió esta transformación de esta importante institución financiera para el Estado, de impuestos sobre la renta y una transformación total de lo que es en temas de recaudación de impuestos y aduanera, sino también fue gobernador en este estado fronterizo con la hermana República de Colombia, como lo es el estado Táchira, y entre las distintas actividades que viene realizando, también recientemente fue ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior y, por supuesto, bueno, fue desarrollando distintas políticas, planes, programas y proyectos dirigidos precisamente a la comprensión de las estrategias más necesarias para el comercio internacional y el impulso de la cooperación binacional y multilateral.
Entonces, bueno, bienvenido. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar en este espacio y queremos escuchar un poco sus palabras de bienvenida, señor José Gregorio. Bueno, aquí contento de estar en este programa, incluso viendo una visión multipolar, pero con un elemento de que el centro de este ejercicio geopolítico, geoestratégico y multidimensional nace de Venezuela. Tenemos que ver a Venezuela como el centro, no solamente de los acontecimientos, sino el centro de las libertades, para poder fortalecer las revoluciones dignas de igualdad en el mundo y sobre todo buscando un nuevo cariz, elemento intrínseco de darle a las personas bienestar, prosperidad y mucha felicidad. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo, incluso un esfuerzo donde hemos luchado de manera directa para favorecer, promover el socialismo y sobre todo favorecer el desarrollo de las comunidades antes no tomadas en cuenta, desasistidas, en favor de un país o de un mundo mejor. Ahora bien, le preguntamos, tenemos en el entendido de que la República de Colombia, en su desarrollo integral como nación, ha promovido la creación de distintas zonas de desarrollo económicas en la región. Sin embargo, nos llama muchísimo la atención la ubicación geopolítica y geoestratégica en donde está, principalmente en lo que tiene que ver con la frontera de Colombia. Pero además de ello, Colombia ha diseñado toda una estructura legal, jurídico-normativa, promovida por sus gobiernos, para crear zonas francas, zonas de desarrollo, puertos libres, zonas de aduana libre de exportación. ¿Nos pudiera comentar y explicar un poco, sobre todo en lo que se refiere a este marco jurídico normativo que le da paso a la creación de estas zonas económicas o estas zonas especiales para la exportación y su frontera o su ubicación geográfica con la frontera venezolana en lo que se refiere a lo que hemos estado viviendo en los últimos 20, 30, 40 años en cuanto al contrabando de extracción y su legalización? Bueno, hablar de Colombia y de Venezuela es hablar de dos hermanos, de un tronco común que fue Simón Bolívar, nuestro libertador. Incluso el libertador le puso tanto hincapié a Colombia y amaba tanto a Colombia, y nosotros debemos amar a Colombia cuando forma la Gran Colombia y le da la libertad primero a Colombia antes que a Venezuela. El 7 de agosto del año 2019 cumple 200 años de la famosa batalla de Boyacá. Después de ese gran esfuerzo que hizo Simón Bolívar, cuando después de ese gran discurso del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, él va a Apure, cruza el Arauca colombiano y sube el paso de los Andes hasta llegar a Boyacá y librar esas grandes batallas impresionantes, ¿no? Pantano de Vargas y por supuesto la batalla de Boyacá, donde luchó el coronel Rondón, que la gente cree que no luchó. Rondón peleó y lo hizo muy bien, ¿no? Sobre ese contexto podemos hablar de lo siguiente. Venezuela y Colombia se complementan. Necesitamos hacer un ejercicio de complementación, un ejercicio de desarrollo integral, un ejercicio de cómo podemos las poblaciones desasistidas por Colombia puedan trabajar con nosotros. Es un elemento. Segundo elemento que usted tocó de una forma muy precisa es la creación por parte de Colombia de zonas económicas especiales, de zonas francas, de zonas francas de medicina, de turismo y de atención en otras áreas. Ellos le han colocado mucho hincapié en esto porque realmente el ejercicio del crecimiento se da en zonas de dedicación exclusiva para hacer polo de desarrollo en áreas, muchas veces en áreas desasistidas, complicadas, donde no hay un tema de comunicación y donde la población tiene habilidades con las manos y mucha ingenio para tecnología, mano de obra especializada, experta o con mucha motivación. Colombia tiene cerca de 101 zonas francas. ¿Qué es curioso con Venezuela? Que tenemos 2.219 kilómetros lineales desde el hito número 1 hasta el hito 603,
que tiene Colombia con Venezuela, es la frontera más extensa que tiene Venezuela con algún país, y que eso nos da una preponderancia e interés de conocer de Colombia y buscar la forma incluso de trabajar conjuntos, aunque ha sido muy difícil porque estamos hablando de una realidad poblacional, pero estamos hablando de dos sistemas de gobierno completamente diferentes, opuestos, diría yo. El capitalismo salvaje, un capitalismo convertido en una sociedad de cómplices, un capitalismo convertido en una oligarquía de mucho dinero, familias con apellidos de mucho arraigo y que están enraizadas en toda la columna vertebral de su constitución y su formación. Otro elemento importante es que Venezuela tiene un socialismo que nos ha costado que la gente lo entienda, porque como somos tan golpeados de cerca, hay mucha información, hay muchas redes sociales, hay mucha desinformación, nuestra gente sigue agarrada al tema del capitalismo, de alguna manera, y eso nos afecta en el tema del desarrollo. Ahora bien, un poco para retornar, si bien en la planificación del desarrollo territorial, de nuevos corredores, incluso en un territorio, en el caso colombiano específicamente, cuyo modelo político es basado fundamentalmente en el modelo neoliberal, en un modelo económico capitalista, explotador, pudiésemos hablar también que estas zonas francas, estas zonas especiales de desarrollo o estos ejes especiales incluso aduaneros de puertos libres tienen toda una intencionalidad para facilitarle las condiciones a las transnacionales para instalarse en territorio colombiano de manera legal y de alguna forma no solamente evadir impuestos o exoneración de impuestos, sino también para legalizar cualquier tipo de contrabando y luego exportarlo al exterior. Ahí tu primera parte fue realmente la estructura que ellos han formado. Cómo ser complaciente o hacer alianzas con transnacionales que tienen una dominación, una hegemonía importante en el mundo y por supuesto que cataliza y pisotea las poblaciones. Eso hay que estar claro. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la semilla, fertilizantes, abonos, productos especiales, las 4 primeras empresas en el mundo, por ejemplo, decirte Monsanto, las 4 primeras son 3 de Estados Unidos y la 4ª es de Rusia. Si hablamos del tema del control marítimo, que tú estás hablando del tema de las alianzas con las transnacionales, es el control marítimo que tiene, y Colombia tiene un mar impresionante que es su occidente, el Océano Pacífico, para llevar productos hacia el Asia. También tiene parte del Caribe para llevar productos hacia Europa. Pero, ¿qué es lo que queremos ver? Es que ellos tienen una acción de explotación realmente, que es un problema de Colombia, pero también un acercamiento muy profundo a cualquier instrucción o dictamen del gobierno norteamericano. Si hacemos nosotros estudios y recordamos cuando Hugo Chávez se enfrenta contra el ALCA, que ya se le olvidó el ALCA, que es la promoción de Estados Unidos para tener un solo paquete económico dictatorial de libre comercio. Vamos, ellos lo llaman libre comercio de las Américas, y que por supuesto en esa gran reunión que hubo en Argentina, el año 2005, el ALCA se acabó y se creó el ALBA. ¿Qué hace cuando ocurrió eso? El comandante Hugo Chávez Frías, sin mezquindad ni que se vea también como un elemento de uno tratar de decir cosas que pueden ser muy grandiosas, ¿no? Pero el comandante Hugo Chávez Frías, con su equipo de aquel entonces, salvó a campesinos, campesinas, productores, conuqueros, medianos y pequeños productores del campo, los salvó de una quiebra directa si iban al Tratado de la Alianza de Libre Comercio de las Américas que estaba creando Estados Unidos.
Por decirte algo, ¿no? Otro elemento es que nosotros debemos aprovechar, en este caso, crear muchas zonas económicas especiales. Y vemos que el presidente Nicolás Maduro la ha creado, pero ¿qué nos falta? Nos falta es la actitud, las ganas. Creo que nos falta algo, de verdad, ver las caras a nuestros camarógrafos, ver las caras al que nos maquilla, ver la cara al obrero para decirle que a nosotros nos toca el esfuerzo, que le pongan en la misión de salir adelante, porque las zonas económicas es el elemento en Venezuela, más que criticar a Colombia, el elemento en Venezuela para nosotros salir adelante en el desarrollo de la economía y la producción de este país. Si bien el modelo de las zonas de desarrollo económicas especiales y todo este andamiaje jurídico, normativo para promover el desarrollo endógeno con una visión multipolar, tiene esa intencionalidad desde la visión bolivariana, desde la doctrina bolivariana, desde la revolución bolivariana socialista del siglo XXI, que es el lineamiento en el cual está demarcado en el Plan de la Patria 2019-2025, también pudiésemos observar la necesidad de mejorar o de evaluar el marco regulatorio para la implementación de estas zonas, porque en este programa estamos tratando de explicar cómo Colombia es un ejemplo de lo que desarrolla el capitalismo salvaje liderado por el imperio norteamericano en su modelo de explotación, pero además de ello en la afectación a las zonas como la zona fronteriza como Venezuela. Podemos observar este gran proyecto de zonas económicas, zonas francas y zonas de exportación, todos estos mecanismos que deberían producir la mayor suma de felicidad posible al pueblo colombiano y a su vez a las comunidades fronterizas colombo-venezolanas, como en el caso, por ejemplo, del estado Táchira, en donde hace frontera con Cúcuta principalmente, ahí hay una zona especial, sino que además queremos observar, y por eso vamos a ir a un video, en donde los mecanismos de mercenarios o guerra o control de la población se ven afectados, esta felicidad posible, con el paramilitarismo o con, por ejemplo, estos males como el narcotráfico. Entonces, por favor, el video. Estaba viendo también los programas y los análisis acerca del caso aquel terrible de la importación de paramilitares. Hace 8 años, vi a García Carneiro, que era ministro de Defensa en esos días, estaba haciendo una explicación en algún programa de televisión, al general Rodríguez Torres con José Vicente Rangel. Pues Rodríguez Torres era coronel en ese tiempo y estaba en la DICIP, y fue uno de los encargados de la operación, impecable operación. Recuerdo que era el Día de la Madre, estábamos esperando algo para ese día, la información corría muy duro, y era eso, paramilitares importados para venir a sembrar el terror en Venezuela. Dios mío, que eso lo hagan venezolanos, eso no son venezolanos, a lo mejor nacieron aquí, pero no tienen el corazón en Venezuela. Lo haremos por las vías de la diplomacia y del diálogo, que es como se entienden las naciones civilizadas. Es momento de actuar y de sentarnos, pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela. Bueno, después de estas palabras del presidente Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez Frías, observamos cómo siempre está el presidente Nicolás Maduro a la vanguardia impulsando esta diplomacia bolivariana de paz. Entendemos que este año ha sido un año bastante agitado en la arena internacional y sobre todo en las relaciones colombo-venezolanas, en donde con un nuevo presidente, el presidente Duque, se ha profundizado un conflicto en el que más bien Colombia, en vez de dedicarse a los asuntos internos, a sus asuntos internos,
ha pretendido, como un títere más del imperio norteamericano, ser parte de una estrategia injerencista contra el gobierno legalmente constituido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Y entre los últimos hechos, pues por supuesto está utilizar el puente de las tienditas, que es un puente transfronterizo de paso para nuestra hermana República de Colombia, regular y normal para esta población fronteriza, como un ícono de guerra o de liberación aparente y tratar de producir una ayuda humanitaria forzada. Pienso que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy acertado en cuanto a este cierre de fronteras para resguardar la seguridad y defensa de la nación, pero sobre todo para dignificar al pueblo venezolano y en particular demostrar que aquí hay un gobierno totalmente constituido, apoyado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar y, más allá de ello, en el interés supremo siempre permanente de promover el diálogo entre los dos países. A su modo de ver, ¿es posible restablecer una relación armónica con la hermana Colombia bajo los principios de complementariedad y de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos? Al volver, nos responderá esta pregunta. Estamos de vuelta con Visión Multipolar y continuamos conversando y analizando el tema de hoy con nuestro invitado, donde seguimos analizando sobre el conflicto colombo-venezolano y dejamos una pregunta en el segmento anterior. ¿Es posible, bajo el principio de la diplomacia bolivariana de paz, retomar las relaciones colombo-venezolanas? Está contemplado en la sección quinta de nuestra Constitución, el artículo 152 a 155, donde establece que hay una integración latinoamericana y caribeña. Estamos obligados. Además que lo queremos hacer, ¿no? Unirnos con Colombia, con cualquier país, en el tema, como dice el presidente de la República, que echó las cartas sobre la mesa en el tema económico, comercial y político. Podemos abrazarnos y trabajar juntos, lo que se llama en diplomacia internacional la complementación o la complementariedad entre ambos países. Tenemos productos en Venezuela, materias primas que pueden ser procesadas en Colombia. Hay materias primas colombianas que podemos hacer procesadas en Venezuela. Podemos hacer incluso el intercambio de factorías entre fronteras para poder luchar contra un elemento que la gente lo ha colocado siempre de un lado. Hablar más allá de la guerra económica, hablar de la guerra económica, financiera y comercial que nos hace mucho daño. Y esta última comercial, que también la gente no le toma la decisión de detalle, es que la guerra comercial es la que influye sobre el tema de aranceles, valorización, que de alguna manera impacta sobre las importaciones o exportaciones marítimas, aéreas o terrestres, y que al final el que acaba terminando o pagando la consecuencia es el pueblo soberano o los pueblos que le llegan productos muy costosos o no le llegan. Creo que las zonas francas son elementos de frontera primordiales para la economía, porque allí existe un tipo de población que va y viene. Sin embargo, vemos afectados, así como la libre circulación de esta población colombo-venezolano, también observamos este mal asociado que es el paramilitarismo. El paramilitarismo como un instrumento del gobierno colombiano
para producir el control social, pero también es parte de los elementos de mantener en su intento de ingreso a la frontera colombo-venezolana y tratar de penetrar a Venezuela, ha sido apoyada por los líderes de la oposición apátrida venezolana, los cuales pareciera ser que están necesitando, como dicen algunas noticias ya y algunos comentarios, están necesitando apoyo de los paramilitares para tratar de producir un golpe de Estado nuevamente contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Los paramilitares o los parapoliciales forman parte de la parapolítica colombiana. Incluso ya está intrínseco en la conciencia y en el hacer de mucha gente o de una sociedad, no toda, pero una sociedad importante de Colombia, como un instrumento para aniquilar, desaparecer, resolver riñas personales, controversias comerciales. Ellos lo hicieron para un propósito y un fin que esté alejado de la justicia y alejado de la realidad, que ellos tapan muy bien. Ellos tapan muy bien, no con capas delgadas, con capas muy gruesas, que eso nunca llega a los medios de comunicación. Eso no es tratado por las redes sociales. Eso no es un elemento de que pueda ser atribuido como una violación de los derechos humanos o delito de lesa humanidad, que ellos tanto lo quieren transmitir de Venezuela, pero que ocultan una verdad en su país. Ahora, no podemos hablar de paramilitares sin hablar de parapolítica. Y usted dijo algo importante, que ellos utilizan, adiestran, entrenan en su país, lo han hecho varias veces, el complot para poder en Venezuela atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez, que lo hicieron con la famosa finca Dactari, también lo hicieron lo han hecho con el presidente Nicolás Maduro, y un elemento también que ha pasado, incluso fue muy publicitado en un tiempo, que es el atentado contra el presidente de la República un 4 de agosto del año 2018 con unos drones. Eso parece también que pasa por allí, porque ¿cuál era el plan? Asesinar al presidente de la República y de una vez el presidente de la Asamblea Nacional sería el presidente encargado a unas elecciones, todo un plan diseñado por los Estados Unidos, como lo dice el presidente Nicolás Maduro. No hay ningún golpe de Estado en el mundo donde no interfiera o no esté los tentáculos de la CIA. Entonces la CIA manda en Colombia. Y también vemos, por ejemplo, cuáles son los departamentos o municipios cercanos a Venezuela que impactan sobre la población, que hace que la población haya unas migraciones internas, un desplazamiento, migraciones forzadas, gente que se viene para acá sin nada, huyendo, escondida, sin cédula, sin nombre. Esas son cosas que ocurren allí, pero que nosotros debemos palear. ¿Cómo? Con nuestra política de cero paramilitarismo, cero parapolítica, que ellos lo han querido también instaurar aquí. La gente nunca dice que este señor, que es el presidente de la Asamblea Nacional, golpista, un hombre sanguinario en contra del país, que participa en el bloqueo contra Venezuela, que es Guaidó, es un presidente colocado por la parapolítica colombiana, colocado por un elemento accionante, no teoría, de práctica de la CIA en América Latina, especialmente en Colombia. Ahora bien, seguimos avanzando en este iceberg del conflicto colombo-venezolano, y más allá de lo que normalmente los medios de comunicación permanentemente colocan en sus espacios, y es transmitir una visión de una Venezuela en donde, y no solamente hay un problema fronterizo de narcotráfico, el paramilitarismo, el contrabando de extracción. Estamos hablando de una hermana república, la cual, si bien Venezuela no solamente es la cuna del libertador Simón Bolívar para el mundo, de las mujeres más bellas, la potencia energética del mundo, y donde nace la revolución bolivariana, por parte de Colombia, a nivel internacional, una de sus grandes virtudes mediáticas ha sido tratar de posicionarse como un espacio para lo que es todo el narcotráfico, como un gran negocio mundial, pero también realmente el narcotráfico
pretende utilizar la frontera o el territorio venezolano para poder en sus vías de exportación facilitar el comercio de esta mal de la humanidad? ¿Cómo yo desarrollo tu pregunta? Primero, Venezuela es un bloque de contención contra el tránsito de narcóticos colombianos que van a Europa y que van a Estados Unidos, Norteamérica y Canadá. Nadie sabe cuáles son los capos de Europa, nadie sabe cuáles son los capos de Estados Unidos o los capos canadienses o los capos de otros países del mundo elitesco. Nadie lo sabe. Solamente un desprestigio a Venezuela que se convierte en un elemento dinamizador de salvar a la humanidad, impidiendo de alguna manera que transite narcóticos por nuestro país. Primer elemento. Segundo elemento, es un problema de Colombia porque Venezuela se le ha presentado como un elemento muy difícil para violar la seguridad en el tema del narcotráfico. Tercer elemento, Colombia es el primer productor de droga del mundo. Si Colombia es el primer productor, también tenemos que irnos a un tema de frontera, que el departamento del norte de Santander es el primer departamento, léase, estado, que produce droga en Colombia. Quiere decir, matemáticamente, o buscando la parte de analogía, si Colombia es el primer productor y el departamento del norte de Santander es el primero, el primer departamento está haciendo límites con el estado Táchira. Imagínate la situación apremiante que hay ahí de defensa y seguridad, que incluso nosotros por mezquindad no hemos dicho, tremendos militares, tremendos policías y tremenda población que le ha hecho frente al flagelo más grande del mundo, que todavía no han podido dominarlo, y que la Naciones Unidas lo refleja con mucha preocupación en sus informes mensuales y sus informes anuales. O sea, eso hay que decirlo. Otro elemento que es que me preocupa, ahí sí me preocupa, es que parte de la fabricación de los alcaloides, especialmente la cocaína, se produce en los laboratorios donde se cocina. Aparte, no estamos hablando de las miles de hectáreas de cultivos ilícitos, que es las drogas, que desplazan a los cultivos lícitos de alimentación a las personas, que hace en Colombia, es el tema del uso de la gasolina venezolana como promotor de cocinar la droga, que favorece a grandes capitales, aquí lo digo realmente, grandes capitales colombianos, que están amarrados con el entramado colombiano para favorecer una economía ficticia bajo un cultivo ilícito que es la droga o la enfermedad del mundo. Entonces, observamos que en el marco de lo que es el contrabando de extracción, el narcotráfico, el paramilitarismo, en su ubicación geopolítica, en su ubicación territorial, especialmente en las zonas fronterizas con Venezuela, están asociados a su vez con estas zonas especiales de desarrollo, estas zonas especiales de exportación o económicas en el territorio colombiano y en estos pasos fronterizos de fácil acceso a Venezuela. Sin embargo, queremos conocer un poco su visión en cuanto a lo que hay debajo del subsuelo. Y es que precisamente donde están ubicadas estas zonas fronterizas, estas zonas especiales de desarrollo, pero a su vez invadidas por el narcotráfico, el paramilitarismo y el contrabando de extracción, están las principales minas de carbón, por ejemplo, fronterizas con Venezuela. Colombia pasa a ser el primer exportador de esmeraldas del mundo y por supuesto que en el desarrollo de los materiales minerales petrolíferos y auríferos también Colombia es una gran potencia o con un gran potencial que hace frontera con Venezuela y que en el territorio del subsuelo suramericano completo impulsa verdaderamente la posibilidad de exportar o de convertir esta gran Suramérica a través de UNASUR en una gran potencia. Realmente
queremos conocer en detalle la zona fronteriza y cuáles son sus recomendaciones al respecto, sus propuestas para que poder desarrollar la zona fronteriza, en la cual estamos viendo que hay otros minerales de potencial más allá de los otros elementos que hemos hablado del comercio exterior. Bueno, primero necesitamos unos 10 programas como este para explicar cada tema. Tema delicado porque al final... Esta es la primera parte Claro. del programa. Es un seriado. Claro, Esta porque- es la primera parte del programa. Sí, porque el tema va cruzado, ¿no? Económico, poblacional, productivo, desarrollo, expansión nuestra de crecimiento de minerales primarios, de minerales estratégicos que también ahorita son perseguidos por el mundo, pero también incluso hablaba en conceptos epistemológicos, por ejemplo, de investigación en el tema o hermenéutico, en el tema de los conceptos de contrabando de extracción o minerales que son extraídos ilegalmente, como usted lo acaba de decir ahorita, oro, diamante, bauxita y otros elementos que están en Venezuela, que pasan a Colombia y que Colombia los vende. Por ejemplo, podemos hablar de miles de cosas. Por ejemplo, el combustible. Más allá del combustible, en el subsuelo. No, pero para hablarte algo de combustible que la gente no sabe. En Colombia, la primera empresa ranqueada en Colombia se llama una empresa que se llama Terpel. Terpel es una empresa chilena que exporta combustible de Colombia y Colombia se quedó sin combustible y no tiene reserva. Entonces, el narcotráfico, el robo de gasolina de Venezuela, la hacen los colombianos. ¿Y sabe qué hacen? Le echan la culpa a los políticos venezolanos, le echan la culpa a los militares, a los policías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la desinformación, las redes sociales nos hacen un daño terrible a nosotros porque no hay un sistema de investigación verdadero y al que lucha por la justicia queda como la víctima. Y Ahora bien, el contrabandista, nadie lo conoce, nadie sabe dónde está. Es un tema delicado en temas de seguridad de la nación, en temas de desarrollo integral, desarrollo endógeno y algo importantísimo, en la franca de integridad personal, política, dinámica y territorial. Ya para cerrar este pequeño bloque, dejando la invitación para las próximas partes del desarrollo de Colombia y Venezuela, el iceberg del conflicto, nos gustaría tenerlo como invitado permanente para desarrollar cada una de estas partes. Sus palabras de cierre para este espacio. Bueno, le deseo toda la felicidad a ti y a todo el equipo, que uno lo ve, uno llega aquí, hay mucha tensión para que las cosas salgan bien, hay mucho profesionalismo, los felicito a todos ustedes y queremos precisar temas, porque esto es muy abundante, muy bonito, necesitamos cuerpo, contenido para que nuestra población, que es una población valiente, porque tú hablaste que tenemos petróleo, que tenemos mujeres maravillosas, que tenemos un gran mar, muchas bellezas, pero tenemos algo importante, lo mejor, tenemos un pueblo soberano que aguanta, que ha dado ejemplo y es protagonista de esta revolución bolivariana. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y queda cordialmente invitado para otra parte de el iceberg del conflicto colombo-venezolano. Antes de irnos al corte, vayamos a nuestra sección Conociendo la diplomacia de paz para continuar a la vanguardia internacional.
Continuamos con Visión Multipolar. Y ya para finalizar en este último segmento del programa de hoy, les tenemos unas imágenes que mostrar. La propuesta parte de reafirmar el principio de soberanía como base para el desarrollo regional conjunto, avanzar en un esquema que permita superar definitivamente la pobreza, las asimetrías, el subdesarrollo y el carácter netamente extractivista de los países de la región. Rodríguez Araque propone para ello la elaboración de una estrategia continental donde queden georreferenciados todos los recursos naturales de los 12 países que integran UNASUR. Tenemos una gigantesca riqueza, pero no sabemos la cuantía de esa riqueza. Es absurdo, por ejemplo, que para uno obtener a veces datos sobre minas en América del Sur, tiene que recurrir al Servicio Geológico Norteamericano, que es donde están esos datos registrados. No tenemos nosotros conocimiento de nuestra propia riqueza. Una propuesta que para el canciller ecuatoriano permite que la región pueda tener esperanza para construir un futuro mejor basado en la recuperación de la riqueza de los pueblos suramericanos. Es por ello que uno de los mensajes principales que deben salir de estas jornadas es un enfático llamado a la unidad de nuestros pueblos y nuestros gobiernos, a la unidad de nuestras políticas, a la unidad de enfoque, en fin, sobre la protección de los recursos continentales. Unidad y defensa que para el presidente de Venezuela pasa por hacer un gran esfuerzo que permita recuperar el verdadero rumbo de UNASUR y llevar a la organización por un camino certero. Más que un ejercicio académico, más que un ejercicio de conocimiento, hagámoslo, pero que el conocimiento, el debate, se transforme en una agenda de decisiones, de propuestas, que nos empujen y nos obliguen a nosotros a la toma de decisiones de políticas públicas suramericanas en el campo del desarrollo, de la protección de los recursos naturales de nuestra región. Nos obliguen. El presidente Maduro advirtió el reacomodamiento de viejas fuerzas que levantan banderas neoliberales ya derrotadas en el continente. Están levantando las banderas nuevamente del ALCA. Seguramente ustedes habrán visto eso en la prensa. Nuevamente se levantan las banderas del neoliberalismo en el continente. Nosotros sabemos qué significa eso. Nuevamente empezamos a ver allá cómo se frotan las manos y creen que vuelve el tiempo para los proyectos neocolonizadores de nuestro continente. Así que, con esta... Maduro pidió que durante este encuentro de UNASUR haya propuestas claras que permitan que los presidentes puedan tomar decisiones acertadas para el futuro de la región. Una realidad, como observamos, más presente y más vigente que nunca. Es este enfrentamiento entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana del siglo XXI. Y en razón al tema que hemos estado abordando el día de hoy, podemos observar cómo en imágenes el conflicto colombo-venezolano, este iceberg, ¿qué es lo que hay debajo de ello? Es realmente el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción una mampara para realmente invisibilizar lo que ha logrado el imperialismo norteamericano y las transnacionales en territorio colombiano, pues vulnerar esta soberanía y esta autodeterminación de un pueblo hermano, como el pueblo colombiano, el pueblo bolivariano, ya que en el territorio en donde se ubican estas zonas especiales de desarrollo están también los reservorios más importantes de la minería. Como lo decía en su momento Ali Rodríguez Araque, necesitamos un sistema geográfico, geológico, que permita realmente conocer qué es lo que hay debajo del subsuelo. Y es que la división político-territorial del continente suramericano es solamente una línea imaginaria, porque son los pueblos hermanos a través de UNASUR los que pueden defender en unidad esta alianza latinoamericana.
la riqueza del continente suramericano es realmente la piñata que quiere venir el imperio norteamericano y las transnacionales a destruir y a usurpar y tomar por la fuerza. Y es que Colombia también, así como el eje Orinoco-Apure y también todo este espacio del arco minero, tiene una continuidad territorial en el subsuelo. Un país potencia en exportación de esmeraldas en el mundo, como lo es Colombia. Provee el 55% del mercado internacional de las esmeraldas, pero así también como el carbón y otros minerales existentes en el territorio. Pero es que el posicionamiento, no solamente de estas zonas especiales, de desarrollo económico, es que el gobierno colombiano ha vendido a su pueblo en el entendido de que ha facilitado las condiciones jurídicas normativas para que puedan instalarse en territorio colombiano transnacionales para expoliar legalmente las riquezas que le pertenecen al pueblo colombiano. También acabar con el uso del paramilitarismo o esta política paramilitar y el contrabando y el narcotráfico, acabar con las poblaciones indígenas, los campesinos, los verdaderos dueños del territorio colombiano y de sus riquezas. No conforme con ello, quieren expandir esa visión expansionista, imperialista, por tomar los recursos de Venezuela, Ecuador y todo el continente suramericano para esta riqueza, pues tomarla por la fuerza como lo es en los Estados Unidos. Podemos observar entre las imágenes que presentamos a continuación cómo las transnacionales han sido autorizadas en territorio colombiano y entre ellas tenemos presente pues a Estados Unidos, tenemos Suiza, está Sudáfrica, Brasil, pero también están otras transnacionales que son países miembros de la OTAN. Es por ello que la OTAN y sus bases militares se encuentran en Colombia, ya que al estar presentes 3 países en la explotación de la riqueza minera y petrolífera de Colombia, se pudiesen ver afectados o amenazados los intereses de países miembros de la OTAN y su expansión hacia el territorio venezolano. Pues este programa ya, para finalizar, tenemos mucha tela que cortar y por ello el iceberg del conflicto colombo-venezolano continuará en una nueva parte, con nuevos invitados para profundizar en estos temas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y junto a nosotros analizar y opinar sobre estos y otros temas para construir la visión multipolar y estar a la vanguardia internacional. Les esperamos una próxima entrega a la misma hora y por su canal TVS. ¿Y quién les habla? Rosalba Lobo Antico.